Eh, Buenos días y muchas gracias por venir a esta hora de la mañana y a este acto de homenaje a Francisco Fernández Güell. Yo voy a intentar a lo largo de la mañana hablar de Francisco Fernández Güell, porque Paco era, para los que conocíamos y han sido sus alumnos, pero espero que muchos de los que me lean y le disfruten en el futuro, porque yo creo que su obra tiene un largo recorrido, le conocerán por Francisco Fernández Güell. Y también tengo que agradecer que han venido de aquí. A lo largo de la mañana seguro se incorporará gente, porque como decía Alonso Montero, es una jornada demasiado extensa, ¿no? para nosotros 5. Pero estaba diciendo que cuando yo la pensé también desde el punto de vista de un profesor universitario que utiliza muchos de sus materiales con sus alumnos en las clases. Y yo voy a hablar hoy aquí de una parte de la obra de Fernández Güell que se estudia en esta facultad. Entonces mi traje es un traje universitario en el día de hoy. Y de una parte además de la obra de Paco Fernández Güell, o de Francisco Fernández Güell, que es generalmente poco mencionada. Por un lado porque no es muy extensa, y por otro lado porque desde la primera vez que Fernández Güell se acercó al tema de la demografía y de la población, que es de lo que voy a hablar yo, de los escritos de Fernández Güell sobre población y demografía, la primera vez que se acercó a eso fue cuando él era profesor en Valladolid, a finales de los 80, la segunda vez ya fue en el año 2000, y luego ha tocado un tema que quizás es el que es más próximo a mí. Iba a decir del que más hablé con él, pero no sería cierto, porque casi siempre hablábamos de lo que estábamos haciendo uno y otro, que es el de las migraciones. Y ese tema no lo voy a tocar de momento, porque pienso dedicarle bastante tiempo a lo que Paco hizo en ese campo. Así que voy a hablar un poco de la población. ¿Crees que no se me oye? ¿No se me escucha? ¿Se me oye? ¿Sí? Puedo hablar un poquito más alto, voy a hablar de la población entonces, Fernández Güell en ese tema. En primero de esta facultad hay una asignatura, que es la que yo soy docente, que es Historia y Teoría de la Población, y en ese curso se leen textos de diferentes autores, de Amartya Sen, por ejemplo, que también es alguien que a Fernández Güell le interesó mucho, y se lee un texto de Fernández Güell que se llama De la población humana. Pero yo voy a hablar de otro que no se conoce, que es el de finales de los 80, en el que el profesor de metodología y filosofía de las ciencias sociales en Valladolid apostillaba a un catedrático de sociología en la misma universidad, Juan Salcedo, en el Centro de Estudios Constitucionales. Eso salió publicado en una revista del Centro de Estudios Constitucionales, que es difícil de encontrar. Yo estuve buscándola en el departamento de Ascensión Cambrón y era un número no lo tenía ni siquiera ahí en el departamento, y tenía prácticamente todos los números, de manera que es un texto
interesante porque está escrito, está publicado, pero está perdido. Eso, si ninguno de ustedes conoce a Juan Salcedo, no se imagina lo que es que un profesor titular de metodología en su departamento en Valladolid en los años 80 le conteste en el Centro de Estudios Constitucionales a una ponencia sobre demografía y democracia. Yo, que conozco a Juan Salcedo, y algunos profesores de esta facultad que lo conocieron y que huyen por el pasillo cuando lo ven al otro lado, sé lo que eso significa en Valladolid en esos años y con ese profesor. Y también sé el respeto intelectual que le debía merecer a Juan Salcedo Fernández Buey para aceptar o proponer que hiciera ese comentario a su ponencia, a su conferencia. Bueno, ese es uno de los motivos, que el texto está perdido por ahí y que me parece que es muy interesante. Como consta en el mientras tanto monográfico de homenaje a Fernández Buey, y señalado, creo, si no me falla la memoria, Jordi Mir, en ese número, Fernández Buey volvía cada cierto tiempo sobre lo que había escrito, le daba una vuelta y lo desarrollaba. Entonces el de la población humana del año 2000 vuelve, pero amplía muchas otras cosas de ese comentario crítico que hizo Fernández Buey al texto de Juan Salcedo. Bueno, ese por lo tanto es el contenido de mi intervención. ¿Por qué la población? ¿Y por qué en ese texto de Ética y Filosofía Política? ¿Y por qué un profesor de metodología en Valladolid se acerca a ese asunto? Bueno, yo, en mi opinión, por un doble motivo. En primer lugar, yo creo que la historia de la población es la historia de los anónimos y de la mayoría, por lo tanto. No sería comprensible las tendencias demográficas si habláramos de las pautas de nupcialidad de los 237 personas más ricas del mundo, ¿no? Es una historia, la demografía es una historia del común de las gentes y una historia además muy bien medida, que como diría Fontana es muy difícil de deconstruir porque eso lo medimos muy bien los demógrafos, ¿no? Y obviamente Fernández Buey estaba bien atento a la historia del común de las gentes y a la historia particularmente de los que estaban más abajo. Y por otro lado, la población tiene una dimensión que a Fernández Buey le interesaba sobremanera, que es que toca aspectos íntimos. Como él muchas veces decía cuando discutíamos sobre diversos asuntos prepolíticos, ¿no? También culturales en muchos casos. Pues el sexo, el aborto, el amor, y por eso es tan controvertida la discusión y los debates sobre población. A nadie deja indiferente los asuntos de población. O bien toca fibras más o menos ideológicas, la xenofobia, el nacionalismo, etc., o bien toca fibras verdaderamente íntimas. ¿Cuál es la fecundidad ideal o deseada? ¿Cuál es la real? ¿Cuáles son las relaciones entre los sexos? ¿Cuál es la posición de la mujer dentro del hogar? Y yo creo que esas dos puntas
la de ser una historia del común y de la mayoría y de los de todos, y luego esa vertiente que tiene que ver con la intimidad. Eran, por así decirlo, dos cabos a los que se acercaba con mucha frecuencia Fernández Buey, o en los que vivía continuamente en su quehacer intelectual y académico. Luego, en la crítica, o en la reseña, en la ponencia que hace en la postilla a Juan Salcedo, Fernández Buey, estos dos motivos que he dicho yo son dos motivos que a mí se me acuden, pero él hace explícitos otros en el texto que escribe sobre la ponencia de Juan Salcedo. La ponencia de Juan Salcedo, o la contraponencia, por así decirlo, la postilla de Paco a Juan Salcedo, algo que hoy no se hace y que debería hacerse en la universidad en términos generales, porque ayudó mucho a que la segunda versión de la conferencia de Juan Salcedo tuviera una dimensión que no tenía si no le hubiera dicho Paco algunas de las cosas que le dijo, y que a todos nos mejoran que alguien lea un texto y que nos diga que falta o que no está bien argumentado, o que ve que necesita. Digo que en aquella ponencia Juan Salcedo empezaba, era una ponencia, a mí me sigue pareciendo la conferencia de Salcedo brillante y valiente, desde un punto de vista liberal y un catedrático de sociología que tiene intereses muy distintos a los míos, incluso en la investigación, pero me sigue pareciendo un texto muy brillante y muy valiente. En aquel texto, Salcedo decía que la universidad, bueno, que en general los académicos y los demógrafos no se preocupaban suficientemente de las políticas demográficas. Y decía eso por un lado, luego hacía un breve recorrido por algunas utopías de las que seguramente luego hablará Chon, y decía también que las políticas demográficas que se hacían en los países como China o India, en fin, los grandes países que estaban haciendo políticas demográficas explícitas, eran política demográfica en singular, autoritaria, y que tenía la intención de ser la solución final. Bueno, esos dos puntos, entre otros, los discute Fernández Buey. El primero, el de que la universidad y los académicos no nos metíamos en el debate sobre las políticas demográficas. Fernández Buey lo desarrolla y lo argumenta del siguiente modo. En primer lugar, le dice que no hay acuerdo entre los científicos naturales y los científicos sociales a propósito de algunas de las controversias que están en los debates sobre políticas demográficas. Y Paco agarra el tema de las razas y lo discute. Pero a su vez también le dice que sobre el asunto de las políticas demográficas se ha producido una evolución, que Salcedo no tiene en cuenta en las posiciones adoptadas por los propios países socialistas, entre comillas, que Salcedo criticaba. La Unión Soviética, China, etc.
Y sobre esos dos asuntos, Paco va detallando los cambios que ha habido en las diferentes conferencias de población en cada uno de esos grandes países. Luego hablaré de lo de la política demográfica en singular o las políticas demográficas en plural, que Salcedo contraponía política en singular como política autoritaria a políticas en plural como políticas que se planteaban en los países democráticos, ¿no? Y a su vez decía que la política demográfica en singular pretendía una solución completa y que las políticas demográficas en plural atacaban asuntos específicos de la demografía, como la fecundidad, o la morbilidad, o las migraciones, o en fin, la nupcialidad, etc. Bueno, yo creo que la lección de las más importantes que se pueden sacar en este primer asunto que discute Fernández Güell a propósito de la ponencia de Salcedo es que las políticas demográficas o la política demográfica o en general la demografía es un asunto sobre el que hay controversia porque precisamente aplicamos a los otros lo que no queremos aplicarnos a nosotros, ¿no? Y que en términos generales los expertos en demografía de los países occidentales aplican recetas de políticas demográficas en los otros países que nunca se atreverían a aplicar en sus propios países, ¿no? Y que practican eso que Paco y tantos han señalado como uno de los grandes méritos, por ejemplo, del 15M, que es llamar a las cosas por su nombre y no emplear un doble lenguaje, ¿no? Y que, bueno, cuando nosotros hablamos de aquellos países les decíamos unas cosas, ¿no? Incluso en las propias conferencias de población, y luego nosotros hacíamos otras. Pero también dice una cosa que a mí me parece importante y que afortunadamente los estudiantes de primero aprenden pronto con este texto de Paco Fernández Güell, y es que de una buena descripción demográfica o de un buen conocimiento de la demografía no se sigue una única ni una sola política demográfica. Dicho de otro modo, eso que se llama falacia naturalista, que consiste en decir, cuando uno hace un buen análisis científico, de ahí se desprende un compromiso ético y una sola política. Paco decía, no, esto pertenece a dos campos distintos. Puede ser que un buen análisis demográfico haga más plausible una cosa que otra, pero son dos decisiones distintas. Una es una decisión ética y colectiva de lo que queremos hacer, la política. Otra es una buena descripción de la realidad, una buena explicación de los hechos. Eso se aprende enseguida en primer curso y a los estudiantes les sirve de mucho, porque eso hace que inmediatamente uno sepa, uno esté prevenido ante que le metan gato por liebre, ¿no? Que le digan, bueno, esto es lo que se sabe de este asunto y de aquí se sigue que hay que retrasar la edad de jubilación, por ejemplo, ¿no? Otro asunto que, por cierto, incidentalmente Fernández Güell tocaba en el segundo texto y que yo luego he visto en grandes sociólogos, amigos míos, como Emilio Lamo de Espinosa, que cuando hablan del problema de la población hablan de nuestro problema de la población, a saber, el envejecimiento, pero no hablan del problema de la población mundial, ¿no? A saber, el monto de la población mundial, la distribución de esa población, el crecimiento de esa población. Hablan de nuestro problema, que es el envejecimiento. Y ese es el problema de la población mundial. No, ese es nuestro problema demográfico en todo caso, ¿no? Bueno, pero esa distinción que acabo de hacer, que sería hoy tan interesante de debatir, que bueno, yo hago una proyección demográfica o hago un buen análisis demográfico de la situación en la Europa occidental, de ahí sale el envejecimiento y de ahí sale que hay que retrasar la edad de jubilación y que hay que rebajar las pensiones. Bueno, no sale de ahí, sale de otra opción que una.
pero no sale, ¿no? Lo mismo que no sale de ahí el hecho de que tengamos más del 25% de mayores en Coruña y en la mayoría de los barrios de Coruña no hay ascensores en las casas. Eso no sale bien. Ahora, mejor si hubiera ascensores en las casas, una parte de ese 25% sería productivo y activo y no se quedaría aislado en su punto de peso. Pero de eso no sale. Eso sale de otros. Bueno, este es una de las conclusiones, de las dos que saca Paco en este primer apartado. Dice, primera conclusión, evitar la confusión entre describir rasgos y conductas, explicar tendencias persistentes y decidir aplicar el conocimiento a conservar o cambiar la tendencia. La diferencia, confusión entre describir, explicar y decidir aplicar el conocimiento a conservar o cambiar esas tendencias. Y la segunda conclusión de este primer apartado, que también he mencionado brevemente, es la otra que he dicho. La distinción entre positivo y normativo es muy sencilla cuando hablamos de los otros, es mucho más difícil cuando lo aplicamos a lo nuestro. Y entonces Paco ahí ponía el ejemplo de las razas y de Euskadi. Y decía, a ver, ¿cuántos de todos esos que dicen que esto es tan sencillo estarían dispuestos a que hicieran el estudio en Euskadi y a continuación decir, claro, no sé lo que diría Salcedo ante este asunto, pero sí sé que eso está escrito ahí y que son las dos conclusiones que saca de la primera parte que me parecieron interesantes. La segunda gran reconsideración que hace Fernández Buey a este texto sobre demografía y democracia de Juan Salcedo es también de alto interés para todos los estudiantes y para las futuras generaciones de estudiantes. Por eso alguna vez me habéis oído decir que Fernández Buey no es un investigador, ni un intelectual, ni un filósofo de nuestra generación, sino de distintas generaciones. Esta segunda consideración que hace Paco me parece del mayor interés. Y es la siguiente. Un liberal, como Salcedo, a lo largo de su ponencia, despacha a Malthus en una línea. Y dice, ese tipo era un clérigo conservador y no era un científico, punto y final. Y entonces Paco, la verdad es que el texto está aquí, ¿no? Tienen que verlo porque no es que fuera joven profesor de metodología en Valladolid cuando lo veíamos, pero bueno, es que tenía un cuidado con las comas y con las palabras que utilizaba, iba a decir único, pero muy raro entre nosotros. Paco le dice, bueno, hombre, tendrá que decir algo más para argumentar por qué no es necesario leer a Malthus, ¿no? Ni hay que prestarle ninguna atención. Dice, bueno, entre otras cosas, primero porque fue cambiando a lo largo del tiempo, como tantos otros de los clásicos. Y efectivamente, si uno lee el primer ensayo en Malthus, luego lee el segundo, y la segunda versión, y la tercera, pues como le pasaría a la ponencia de Salcedo, se debió enriquecer con las críticas que le hicieron. Pero luego dice Paco, pero además de eso, porque caramba, resulta que así se pierde la discusión sobre la gran mayoría de los problemas que se están debatiendo hoy en políticas demográficas y que tienen que ver con lo que dijo Malthus, a saber el asunto de los recursos escasos, de la crisis medioambiental, de la diversidad demográfica aparejada a la diversidad de clase social, de las distintas pautas de morbilidad, de las distintas esperanzas de vida, de las distintas pautas de nupcialidad que se da entre los pobres y los ricos, entre las diversas ocupaciones, de la alimentación, de la pobreza, de los transgénicos, de todo lo que se está discutiendo en los últimos 30 años
desde el primer informe del Club de Roma hasta aquí. Entonces, le dice, claro, si uno pierde de vista todos esos problemas, puede pensar, como se pensaba al principio, que la academia está lejos del debate público. Pero si uno ve que la academia se pronuncia sobre estos debates de la sobrepoblación, de la sobrecarga del medio ambiente, de la tecnosfera y del daño que está haciendo a la ecosfera, etc., entonces no es tan sencillo, no es tan rotundo, no se puede decir de modo tan categórico que la academia y la universidad no se pronuncian sobre los debates demográficos, ¿no? Dicho de otro modo, lo que Paco hace es pasar del concepto abstracto de población y de demografía a los comportamientos concretos diferenciados de las personas según los contextos en los que están, a las consecuencias de ese crecimiento primero de la población mundial, etcétera, en el ámbito de la alimentación, de la crisis ecológica, etcétera, y por fin a las políticas, ¿no?, que se hacen sobre ello. Pero efectivamente despacharse a Malthus de ese modo implica que no se diga nada sobre todos los problemas. Y entonces argumenta el filósofo, argumenta Fernández Buey, claro, resulta que si uno pasa por encima de Malthus, no entiende por qué los países socialistas han adoptado políticas demográficas como las que han adoptado. No entiende por qué se ha producido esa unidad en el seno de las conferencias de población entre, por ejemplo, el Vaticano y los países socialistas en algunos momentos. No entiende por qué los países socialistas han recomendado a otros lo que a su vez tampoco hacían dentro de sus países. En fin, no entiende lo que ha pasado en las conferencias mundiales de población y los cambios que ha habido en los debates demográficos. Porque efectivamente Malthus fue recuperado por distintos motivos desde el Vaticano hasta China, en fin, hasta... de manera que ahí viene un apunte de Fernández Buey a Salcedo, que luego en la ponencia final recogió Salcedo, tocó a Malthus y dijo algunas cosas más sobre Malthus, ¿no? Se podrían decir más cosas de las que dijo Salcedo sobre Malthus, pero como no voy a hacer una glosa de Salcedo, sino de lo que dijo Paco, lo dejo en el tintero. Pero desde luego Malthus da para más de lo que hizo Salcedo. Por cierto, que a Malthus también le dedicó Marx, más en economía, pero algunas cosas también al ensayo de la población, cierto espacio en sus reflexiones, y luego Engels y Kautsky y hasta Hayek, que sí menciona Paco abundantemente en los dos textos de población. Bueno, este es el segundo asunto. Y ahí, al hablar de lo que se le olvida a Salcedo y de los temas que Malthus ha introducido en los debates demográficos, Paco da un paso más, que a mí me parece que es fundamental y que luego reconsidera otra vez en el 2000, que es el ver lo que yo decía antes, los distintos problemas demográficos según los distintos contextos. Y habla del mundo en el que está creciendo la población, la miseria, el hambre, etc., y del mundo en el que crece el envejecimiento, la desnatalidad, la desfecundidad, y empieza a diferenciar políticas demográficas en distintos contextos. Todo y con eso, yo sigo pensando, y creo que Fernández Buey también en el último texto, que el asunto es la población mundial y que esa merece una reconsideración en serio. Y el tercer paso que da Paco en esta discusión, que luego, repito, retoma también en el 2000, pero mucho menos, es el de la democracia y la política demográfica en singular, o las políticas demográficas en plural. En ese tercer paso, con esto terminaré, primero apunta
tres deslices de Salcedo al considerar las utopías o faltas de utopías en el siglo XX. Primero dice que, hombre, achacarle a Platón la política nazi es un anacronismo, que ha pasado mucho tiempo de Platón aquí. Segundo, que la lectura que hace de Platón Salcedo es popperiana y que hay otras lecturas que la señalan. Pero luego hace dos apuntes interesantes intergeneracionalmente sobre utopías que también importan a los alumnos de esta facultad de primero. Luego diré algo sobre ello. Uno es que Salcedo dice que en el siglo XX no hubo ninguna utopía digna de tal nombre, y entonces Fernández Buey señala, bueno, algunos textos contraculturales, le señala el Club de Roma, le señala algunos de la Escuela de Frankfurt, y le señala sobre todo, a propósito de esta problemática, el informe del Club de Roma, y le dice la confluencia del pensamiento crítico, económico y sociológico que se produce en los 70. Y la tercera crítica de Salcedo a la falta de utopías es que la demografía indica que hay un orden social y que quiere un ideal de población estacionaria, y que eso no es así, porque los datos demuestran que las poblaciones tienen que crecer o contraerse, y que esos son los que están a favor del cambio social. Contrapone el orden social y la población estacionaria al cambio social y a las poblaciones en expansión o en regresión. Y Fernández Buey le señala que, bueno, que eso de que el orden es conservador tampoco está claro, y que, bueno, Gramsci hablaba del orden nuevo, y que además puede ser que se ponga el orden al desorden, ¿no?, capitalista. Y luego le señala un párrafo que no me resisto a leer, que tiene que ver con lo que nos ha pasado en los últimos años aquí, pero no solo aquí, y con lo que está pasando en estos momentos, por ejemplo, en Turquía. Dice, bueno, el término democracia, sin otros adjetivos, es ya demasiado vago para calificar, estamos hablando de finales de los 80, para calificar políticas demográficas o de otro tipo. Más allá del fácil acuerdo acerca de las reglas básicas de la democracia representativa, en el sentido de Norberto Bobbio, acuerdo que sirve para establecer diferenciaciones elementales pero imprescindibles respecto de países en los que ni siquiera existe la democracia política, es patente que la democracia, en su sentido básico, sigue siendo más una aspiración que una realidad. En todo caso, las democracias realmente existentes o autoproclamadas están tan lejos de ser gobiernos del pueblo como las de la Grecia clásica, limitadas por la existencia del esclavismo. En las de hoy sigue habiendo limitaciones importantes, entre otras: desfase entre las competencias que las leyes atribuyen a los parlamentos y las que de hecho estos tienen. Claro, esto nos suena. En la medida en que su papel está completamente subordinado a las decisiones de la administración. Esto también nos suena. Reforzamiento, asimismo, del poder de la administración a través de los comités de expertos frente al legislador, lo cual indirectamente hace a la administración independiente del ciudadano en todas las cuestiones de importancia para la vida pública. Bueno, yo llevo 25 años o 30
metido en las diferentes legislaciones sobre inmigración en España con diferentes gobiernos, con dos gobiernos, el Partido Socialista y el Partido Popular, pero con diferentes presidentes de gobierno. No he visto ni una sola vez que no hayan sido los expertos de la administración los que no le han dicho al portavoz político del grupo parlamentario del partido del gobierno cuál es la ley, y que no le hayan delimitado cuáles son los campos negociables de esa ley. Es decir, no he visto ninguna vez que sea el legislativo el que haga la ley, dicho rápidamente, ¿no? Sigue. En realidad, las democracias verdaderamente existentes, como se ha dicho muchas veces, constituyen una nueva forma de patrimonialismo, en la que sigue rigiendo el principio de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Obviamente, continúa, desde el punto de vista de la vocación democrática, no cuesta demasiado trabajo aceptar que las políticas demográficas sectoriales presentan menos riesgo milenarista, por así decirlo, que políticas de orientación más globalizadora, pues aquellas permiten un mayor control previo de las variables que se supone van a entrar en juego. No obstante, como se afirma también en el texto de Salcedo, los problemas derivados del crecimiento demográfico excesivo solo admiten tratamiento a nivel mundial, o por lo menos regional. Bueno, lo dejo aquí. Ese es el tercer aspecto en el que Fernández Buey discute con Salcedo sobre políticas demográficas y política demográfica, y sirve para terminar señalando otro cabo que he mencionado antes y que es también de muchísima actualidad, que es el de la formación de la opinión pública y el de la dimensión que tienen, por ejemplo, las proyecciones demográficas como instrumento de análisis científico en la formación y la educación de esa opinión pública. Uno hace una proyección demográfica e inmediatamente toma decisiones como si esa proyección demográfica se fuera a cumplir dentro de 25 o 30 años, y la utiliza para tomar decisiones que pertenecen a otro ámbito. La proyección puede estar muy bien hecha, puede ser más o menos discutible, pero de la proyección demográfica no se sigue, como decía Paco al principio, falacia naturalista, una y única política, ¿no? La política es un asunto de decisión colectiva y de enfoque ético que no guarda siempre buena sintonía con el instrumento y con el conocimiento científico, con el instrumento que es la predicción y con el conocimiento científico. Y no mucho más. Quería señalar este trabajo de Fernández Buey en aquellos años, que como digo lo retomó en los 2000. Lo quería señalar porque es bastante desconocido, porque creo que contiene en germen lo que escribió en el 2000, pero muchas más cosas de las que escribió en el 2000, como esas consideraciones sobre las políticas demográficas y sobre la democracia. Y aunque en el 2000 toca otros temas que importan mucho a mis estudiantes, con esto termino, que es lo que iba a decir antes, como pues dice explícitamente, bueno, antes de empezar a discutir sobre todas estas cosas, contémonos y contémonos bien, ¿no? Bueno, el pensamiento positivista y el conocimiento científico positivo es, frente al histórico romántico, por ejemplo, ¿no? De los
los sociólogos alemanes de una determinada época, pues en la demografía ha sido fortísimo. Obviamente es una disciplina esencialmente matemática y en ese ámbito no hay ninguna discusión. Dice, contémonos bien, pero en el contémonos bien avanza dos asuntos que repito, a los estudiantes les interesa muchísimo, que es contémonos bien, pero contémonos todos. Y uno de los asuntos que toca es el de las mujeres desaparecidas, que no aparecen en ningún recuento de las poblaciones mundiales y sobre el que Amartya Sen también llamó la atención. Y otro de los asuntos que me permito añadir yo en este país y en otros, de nuestra problemática de estos países envejecidos, es el de la desaparición de los inmigrantes de los censos y de los padrones y en general del conteo demográfico. De modo que espero que no vayamos añadiendo poblaciones que no se cuenten, porque si no, efectivamente, al final las proyecciones se van a hacer sobre los pocos que contamos. Y nada más, quería rendirle homenaje a Paco en este tema. Bueno, voy a presentarle, aunque no necesita presentación, o vas a ser tu chon primero y después. No he visto que lo cogía el pesado. Bueno, entonces también la presento, pero no hace falta presentarla mucho porque la conocéis, es Ascensión Cambrón. Es profesora titular de Filosofía del Derecho aquí, en la facultad que tenemos al lado de nosotros. Y bueno, tuvo una muy intensa relación con Fernández Güell, con Paco en Barcelona y después de Barcelona, ya cuando estaba aquí también. Y además está en el monográfico de homenaje a Paco Fernández Güell, que mientras tanto escribió no lo voy a calificar, pero excelente y hermosísimo texto para no calificarlo, sobre algunas de las materias en las que Paco trabajó. Así que agradecerle que esté aquí. Estuvo también en otro homenaje que se le rindió a Paco el año pasado, Sí, en noviembre. Y bueno, pues repite, pero estamos encantados de que repita. Bien. Buenos días, amigas y amigos. Yo quiero dejar constancia de mi participación aquí como homenaje, recuerdo, al profesor y al amigo que fue desde los años 70 hasta su fallecimiento mi relación con Francisco Fernández Güell. La verdad que cuando se acerca cualesquiera persona con cierta preparación y cierta sensibilidad y alcance de la dificultad del trabajo intelectual, cuando yo ahora, oyendo a Antonio hablar de el análisis de la posición que refleja el diálogo de Paco Fernández Güell con Salcedo, se da una cuenta de la importancia de las reflexiones filosóficas de este hombre y también de la capacidad que tenía para trabajar no en una línea y hacerse especialista en algo que al final hay el riesgo, y algunos así lo manifiestan, de convertirte en especialista en la nada, pero que es un dejar llevarse
por lo que te gusta y por lo que alcanzas un nivel no de abstracción, sino de especulación, que al final resulta absolutamente inservible, salvo para aquel que lo realiza. Con Fernández Buey y sus trabajos esto no ocurre. Y no ocurre porque él, desde su perspectiva epistemológica, tocó muchos palos. Y esto es sorprendente a quienes no lo tengan leído un poco por extenso. Pero además sin perder un referente común, desde el cual él daba su opinión, el resultado de su análisis. Pero son textos de una fecundidad extraordinarias, porque siendo en absoluto dogmático, deja abierta vías para la interpretación que cualesquiera otros, en su línea o contra lo que él concluía, puedan seguir trabajando. Y esto creo que es una cualidad de un intelectual que ciertamente lo vincula a quien él reconocía como maestro, Manuel Sacristán, pero naturalmente ya en otros tiempos y con otro punto de vista específico que no va, digamos, no es separarse del maestro, sino que es manifestación de un desarrollo acorde con esa raíz común, pero muy acorde con los tiempos, los cambios que se dan en cualquier sociedad. Yo quiero, de alguna manera, desde luego modesta, vincularme con esa tradición de pensamiento intelectual y en su epistemología. Naturalmente que estos planteamientos, que son verdaderamente el de Paco, interdisciplinar, que es lo que caracteriza a su reflexión filosófica, exigen mucha dedicación, exigen mucho esfuerzo para relacionar consistentemente las aportaciones de la ciencia en todas estas áreas que son de vanguardia, que generan preocupación en las sociedades actuales, y también la epistemología a aplicar y el resultado al que se llega. Muchas otras personas hacen ese tipo de esfuerzo y por limitaciones de naturaleza diversa no resultan ser tan fecundas como las que tenemos a nuestro alcance, publicadas por Francisco Fernández Buey. Yo hoy aquí voy a referirme a la noción de utopía que Paco refleja en un libro que titula Utopía e ilusiones, y voy a hacer una descripción sucinta, fundamentalmente describiendo los pasos que recoge el libro, pero también para acabar concluyendo lo que a mi entender era la noción de utopía que sostenía el propio autor. Este es un tema caro a Paco, pero que también a mí, en la medida en que en mi tesis doctoral yo estudié el pensamiento utópico y en concreto situando a un gallego decimonónico, a Ramón de la Sagra, en esa línea de posibles especificaciones de la utopía. Paco estuvo en el tribunal de mi tesis y no fue la única vez de la que hablamos de estas cuestiones. Es más, tenemos la desgracia de haberlo perdido como amigo, pero también
algún proyectillo teníamos de seguir estudiando este asunto, centrado en algún autor gallego que no ha recibido mucha relevancia que yo conozca, el pensamiento de Ricardo Mella. Él tenía muy buenas intuiciones acerca de cómo podíamos hacer en común un trabajo sobre este autor. Esto es una cosa que, bueno, que a mí me duele casi, porque no ha habido tiempo de poderlo hacer. En esta obra, y empiezo para ir adelantando, en el libro Utopías e ilusiones naturales, Francisco Fernández Buey comienza precisando qué se puede entender por utopía, porque algo que hemos aprendido de la filosofía analítica es que ciertamente tenemos que, cuando abordamos un tema, especificar qué entendemos por ese concepto. Porque, como Paco sostenía, tenemos que prestar mucha atención al lenguaje. Yo creo que esto no necesita mucha aclaración, porque todos hemos oído declaraciones de hacer liquidaciones anticipadas de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, no sé qué otro cargo tiene en el Partido Popular, con relación a la liquidación que le han hecho a Bárcenas, que ustedes y yo y cualesquiera nos damos cuenta de que el lenguaje es básico, porque se puede utilizar, para no decir nada, para engañar y para otras imprecisiones peligrosas. Hay que vigilar, por tanto, y en el comienzo de este trabajo de utopía e ilusiones naturales, Paco empieza a ocuparse de qué podemos entender por utopía. Inicia su tratamiento apelando a un historiador inglés, Davis, que propone que llamemos utopía aquel tipo de sueños, anhelos, deseos o aspiraciones por una comunidad de individuos mejor. De alguna manera, Paco le parece que los rasgos que Davis le atribuye a la utopía, como discursos que apuestan por una especie de sociedad en la que se impone la totalidad, el orden y la perfección, le parece a Paco que estos tres caracteres describen poco precisamente lo que es el pensamiento utópico, porque esta definición en general se deduce de ella o se puede colegir que es la utopía contraria al espíritu o al procedimiento científico. Y esto, que puede servir para las utopías anteriores a 1700, no puede generalizarse en las utopías ya del siglo XIX. Utopías que en este respecto ya Paco califica de ilustradas, como no podía ser de otro modo, y él nos remite a que varias construcciones utópicas del siglo XIX, entre las que destaca la de Charles Fourier, pues estos vincularon sus propuestas de una sociedad futura mejor, en sentido socialista, comunista o libertario, no tanto referido a la ensoñación, cuanto conformes o adecuadas al desarrollo de la ciencia social en el momento existente.
Fernández Güell se remite a una descripción aproximada a partir de William Morris en una obra titulada Un sueño de John Ball y que pone en boca del protagonista y que dice, para aproximarse a la definición de utopía: examiné todas estas cosas y cómo los hombres luchan y pierden todas las batallas, y cómo aquello por lo cual habían luchado se logra a pesar de su derrota, y cómo cuando esto llega resulta ser diferente de aquello que se proponían, y cómo otros hombres han de luchar por aquello que ellos se proponían alcanzar bajo otro nombre. Es la misma idea que años después defiende Eduardo Galeano, que defiende la idea de utopía en sentido positivo y que se traduce en esta pequeña estrofa que voy a leerles de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano se pregunta: ¿para qué sirve la utopía? Ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Esta noción de utopía es central en la argumentación y en el análisis de Fernández Güell. En el recorrido histórico que esta idea experimenta, el concepto de utopía añade que nace de la combinación de 3 cuestiones diferentes. Por un lado, la crítica moral al capitalismo incipiente en el siglo XIX. En segundo lugar, el propósito de dar nueva forma alternativa al comunitarismo municipalista tradicional. Y en tercer lugar, una vaga atracción por la forma de vida existente en el nuevo mundo recién descubierto, donde se suponía que se mantenía la propiedad comunitaria y las buenas costumbres anteriores a la mercantilización y privatización de las tierras comunales. Hábitos que Tomás Moro en su utopía y en general los erasmistas querrían ver implantadas en las sociedades del viejo mundo, entre ellos en la península ibérica. Sostiene Paco que ya en el nacimiento de la utopía moderna hay algunos rasgos que se han conservado a lo largo de 3 siglos y que se encuentran también en la reflexión de Ernest Bloch en el siglo XX. Estos rasgos son específicamente el recuerdo añorante de la comunidad que hubo, la crítica abierta a la injusticia y a la desigualdad que hay en el presente y la atracción por la novedad que apunta en lo recién descubierto o, más presentemente, en lo recién inventado. Este es precisamente el aspecto que enlaza lo nuevo descubierto con el buen tiempo pasado, casi siempre idealizado. Por grandes que sean las diferencias entre las apuestas utópicas de estos autores, que abarcan desde las utopías ilustradas, la propuesta falansteriana de Fourier, el proyecto socialista de Marx, las noticias de ninguna parte de William Morris. En estos casos encontramos
una idea dialéctica semejante, según la cual de lo existente hace enlazar el recuerdo del buen tiempo pasado con la armonía, la justicia y la igualdad que se desea para el futuro. Apunta Paco también que hay otro rasgo en la utopía boreana que no siempre se ha conservado en las utopías posteriores, y es la orientación irónico-positiva que se cultivó o surge por los erasmistas, pero que luego en la Europa culta posterior se va difuminando. Y le parece que la distancia irónica de la utopía respecto al mundo real no solo es conciencia de la dificultad de su realización en un topos concreto que es nuestro mundo actual, sino también le parece sospecha racional fundada de que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. A diferencia de los rasgos de las primeras utopías renacentistas, la ironía distanciada respecto de sí misma se fue perdiendo con el tiempo para ser sustituida por un espíritu declamatorio, también por el espíritu de lo trágico y a veces empañado por el pesimismo. En la parte del libro dedicada a utopía e ilustración, Paco argumenta tres cosas más. Primero, que contra lo que se viene diciendo recurrentemente desde 1990, la utopía no ha muerto. Segundo, que el destino de las grandes ideas utópicas de la humanidad, al menos en el marco de nuestra cultura, parece ser casi siempre, al hacerse templo, institución o realidad político-social en otro lugar, en un lugar diferente a aquel para el cual las utopías fueron concebidas. Y tercera, que al final de la modernidad europea, como al principio o en sus comienzos, la intención irónico-positiva aún es clave para hablar en serio del concepto utopía. Tal intención ha ido tomando en el siglo XX una orientación predominantemente burlesca, primero al ocuparse de lo que Marx llama el comunismo vasto, después para distanciarse del optimismo tecnocrático que hace derivar sin más el progreso ético, político o sociomoral del progreso científico-técnico. Y finalmente para presentar los presuntos efectos positivos de la globalización neoliberal como un oxímoron. En los últimos años, la palabra utopía ha vuelto a suscitar muchas simpatías y cada vez más se emplea en ambientes críticos y alternativos de nuestra sociedad. Pero a la vez, el término utopía y el calificativo de utópico sigue generando grandes desconfianzas y se suele asimilar con lo que se supone la realización de las utopías sociales a lo largo de los 4 últimos siglos, de manera especial en el siglo XIX. Eso hace que muchas personas compartan el uso positivo de la expresión utopía en contextos morales o estéticos,
mientras que mantienen su reserva acerca de la utilización de este término en sentido positivo cuando se utiliza en contextos políticos o de ética de la colectividad. En los contextos en los que se habla de moralidad individual, es difícil negar que la palabra utopía tiene y tendrá un sentido positivo. Se podrá decir que no ha habido ni habrá filosofía moral sin utopías, o sea, sin la prefiguración de sociedades imaginarias más justas, más igualitarias, más libres y más habitables de las que conocemos y antes se han dado. La imaginación utópica en este sentido ha sido y será un estímulo positivo de todo pensamiento político-moral, como la veracidad o la bondad son y serán el aguijón de la lucha a favor de la emancipación humana. Por mucho que sabemos, el individuo veraz y bondadoso se haya dado muchas veces de bruces con la realidad existente. El utópico veraz y bondadoso está indicando siempre a los otros con su comportamiento la dirección en que conviene moverse. No obstante, puede ocurrir que el utópico, y al igual que el bondadoso y veraz, se equivoque de medio en su estar en el mundo, pero incluso cuando yerra sobre el presente, el utópico como el veraz obliga a torcer la mirada de los que le miran, no sobre su rostro, sino en la dirección que más conviene a la mayoría. Obviamente, añade Fernández Buey, que no utiliza la expresión más conveniente, y excluye la de todos, porque insiste en que referirse a todos en una sociedad con diferencias abismales entre clases es ambigua. Por eso, aquí la opción de quienes se adscriben a un pensamiento utópico emancipatorio, en parte tienen que saber que esta aspiración es de un sector social, pero no de todos. Y esto es una reflexión que trasciende lo puramente descriptivo. Él piensa que esto, el referirse a todos, utiliza la expresión de ser un imposible ontológico. Pues si el mundo de las acciones político-morales fuera algo así como una línea férrea en la que el tren de la historia se desplazara linealmente progresando desde la bondad y veracidad de los individuos concretos hacia mejores formas de sociabilidad colectiva, entonces no habría nada que decir e incluso la utopía sería superflua, no haría falta. Pues la mayoría aceptaríamos por el mero razonamiento un saludable sentido positivo, como aceptamos por lo general el sentido positivo de la bondad o de la veracidad. Pero el mundo de las acciones político-morales no es una vía férrea ni una autopista, es más bien una red de senderos de montaña que se bifurca y multiplica hasta perderse en el bosque de las interrelaciones, de las pasiones individuales y colectivas. Una red de caminos de bosque en la que, para colmo,
existen siempre varios planos concordantes pero distintos y cuyo sendero principal suele perderse en la historia de la humanidad por falta de tránsito. Por eso, porque el mundo de lo político-moral no es ni vía férrea ni autopista, la utopía, que es una buena y sana palabra desde el punto de vista de la moralidad, resulta insuficiente y ambigua cuando se pasa al plano histórico de las ideas políticas. La mayoría de las personas veraces y bondadosas que hoy en día se declaran partidarias de la utopía creen de estar defendiendo, de hecho, una sociedad más justa, más igualitaria, más habitable y que además, y esto es importante para Fernández de Buey, que pueda ser realmente realizable un día y en algún lugar como aproximación al ideal. Si nos atenemos a la etimología, sigue diciendo Fernández Buey, de la palabra utopía, estas personas no son propiamente utopistas, sino personas con convicciones morales alternativas que luchan por una sociedad mejor. En cambio, la mayoría de las personas que se declaran contrarias a la utopía suelen defender que vivimos en un mundo el menos malo de los existentes o el mejor de los mundos posibles y que en política no hay que hacerse ilusiones inútiles. Por supuesto, estas personas que podíamos calificar de realistas no suelen discutir qué ilusiones son útiles y cuáles inútiles, pues por lo general tienden a creer que todas las ilusiones colectivas son inútiles. A esta realidad se añade una complicación adicional acerca de la palabra utopía, y esta complicación consiste en ser conscientes de que la mayoría de las personas que hoy defienden que vivimos en el mundo menos malo consideran además que no está mal que haya utopistas siempre y cuando estos en su decir y sobre todo en su hacer acepten adaptarse al significado etimológico de la utopía, que consiste, utopía etimológicamente, es no lugar. Desde este punto de vista, hoy dominante, este libro está publicado en 2007, o sea que sigue estando vigente lo que el análisis y la reflexión de Paco. Desde este punto de vista, ser utópico hoy está bien visto a condición de que una o uno se confiese al mismo tiempo que la sociedad alternativa que propone, más justa, más igualitaria, más habitable, no es de este mundo, sino una sociedad tan imaginaria como la ciudad de Babia, el país de Jauja o la región del Limbo del día de San Jamás. Hasta ahí, si el que apuesta por el sentido de utopía para llevarla a la práctica, esto resulta ser un motivo de exclusión o de que cuando te vuelvas digan que la cabeza no te va.
se te disculpa que puedas especular, hacer teoría de los juegos a nivel utópico, pero que no sostengas que lo que articula tu pensamiento utópico sostienes que es realizable, porque esto ya se tolera peor. Todo utopista que acepte este significado de la palabra utopía y simultáneamente dé señales de haberse reconciliado con la realidad existente, recibirá a su vez de todos los poderosos defensores del statu quo efusivas y hasta cariñosas palmaditas en el hombro como muestra de cinismo compasivo, porque el hecho de que un utópico declarado y que reciba por otros la calificación de realista, siempre y cuando dicho utópico acepte que su ideal es realmente una utopía, algo que no es de este mundo, esto da que pensar. Y da que pensar porque significa indirectamente una prueba de que el uso literal de la palabra utopía en el lenguaje político se ha hecho problemático o irrelevante. Paco piensa que con el término utopía pasa en nuestras sociedades lo mismo que con el término laico o ateo, primordialmente ateo. Si reflexionamos en nuestras sociedades, que alguien se declare ateo viene a ser casi un imposible, porque aquellos que son teólogos o convencidos creyentes de alguna corporación sectaria, pues en último término indican que ser ateo es estar a la busca de Dios, es decir, lo cual representa el colmo. Él piensa que declararse utópico en sentido político-social viene a pasar lo mismo en nuestros días. Y esto cree Fernández Güell que tiene un significado importante. ¿Respecto a qué? Primero, respecto a el uso del lenguaje. Como quiera que sea ser utópico, político, social, depende de quién utiliza con autoridad las palabras. Y esto no viene a ser la Real Academia de la Lengua, sino quienes tienen el poder. Algunas palabras se les atribuye un sentido justo para desprestigiar a quienes se adscriben a ellas. Y una de las cuestiones que Paco llama la atención es que tenemos que ser muy vigilantes con el uso de las palabras para que no nos las hagan asimilar con un sentido contrario a lo que semántica y etimológicamente tienen las palabras. Y esto viene a cuento respecto al concepto de utopía, pero también hace una segunda alerta, y es que tenemos que, si pensamos en una posible alternativa social, que le damos ese matiz o alcance de utopía político-social, tenemos que estar también muy atentos a la relación de esa construcción con lo que hoy expresa el ámbito de las ciencias, porque este es un input tremendamente importante para ir evaluando
a dónde queremos llegar con los métodos que adoptamos para hacer posible esa combinación. Esto es, por un lado, y fundamentalmente para evitar errores que se han repetido en la historia del pensamiento que nos precede. En el libro Fernández Buey junta una serie de ensayos hilados todos o relacionados a partir de las concepciones de la utopía. Tiene un primer capítulo que es una preciosidad, que admite lecturas tanto desde el punto de vista de la reflexión utópica como de la descripción del significado que en las ciudades renacentistas italianas tuvo la idea utópica centrada en la ciudad ideal y en la idea del profetismo. Leyéndolo pensaba en estudiantes de arquitectura que realmente les hacen estudiar la organización de las ciudades en el tránsito del feudalismo a la modernidad, y que a veces ese grupo de estudiantes y estudiantas les es difícil comprender por qué se le hace estudiar esto, porque la versión que les da es puramente técnica, es desprovista de una interpretación global, de por qué hacen esos arquitectos renacentistas esos diseños de ciudad en la que preservar una determinada forma de vida colectiva y con unas finalidades. A veces, y esto permítanme una metarreflexión, que la realizo al hilo de mi experiencia docente. Yo creo que el profesorado, no sé si siempre ha sido así o no, pero a veces damos una información tan sesgada de lo que pretendemos enseñar, dando prioridad a lo técnico y eliminando elementos muy significativos que introducidos en la explicación de aquello que tenemos la obligación de enseñar por nuestra área de conocimiento. Lo excluimos, que el alumnado es imposible que nos pueda comprender para alcanzar, ya sea a nivel conceptual, a nivel sociológico, demográfico o arquitectónico, cabalmente la idea que le queremos trasladar. Y esto, si somos conscientes, yo creo que redunda en la mejor formación que trasladamos al alumnado. Que es verdad que esto es incompatible con los programas que llevan desde la historia del derecho natural, digo en mi materia, desde Atenas, desde la tragedia de Antígona, hasta hablar de la teoría de la justicia de John Rawls. Es imposible abordar una enseñanza comprensiva, tienes que reducirla en el tiempo, pero es que quizás vale la pena, porque enseñando así, enseñas una serie de descripciones que ciertamente los elementos que tú quieres destacar en esa formación social con una concepción sociohistórica e ideal en un tiempo puede capacitar al estudiantado para, aplicando el modelo, conocer otros tiempos con la intensidad que le has dedicado a un tiempo concreto. Porque si no nos planteamos eso, a veces nuestro esfuerzo es, si no totalmente estéril,
es menos estimulante y beneficioso para la cabal comprensión de qué nos ha sido la historia que nos antecede. Este capítulo dedicado a la utopía en el Renacimiento, les digo que es realmente una maravilla, y no creo que me exceda, porque llevo muchos años, como ustedes pueden comprender, por los que tengo, leyendo cosas diversas, pero muchas. Paco en este capítulo aporta reflexiones, bibliografía e ideas que no las había visto en ninguna otra publicación. Y lamento que cuando he estado un mes entero en Florencia habría revisitado el caudal de arte que hay en esa ciudad, con una lectura que me parece mucho más gratificante para mí como pensadora, pero también como visitante de esas ciudades. Voy a ir acabando ya, pero después del capítulo dedicado a las utopías en el Renacimiento, presta una atención especial a la reflexión de Tomás Moro, por ser una utopía su obra, la de Moro, que así se llama, que es paradigmática, pero que hay que ver, yo creo, necesitada del trabajo que hace Paco, dándole una interpretación y el seguimiento, y que tiene la lectura diversa en autores posteriores. Así, Paco revisa después las utopías ilustradas, las utopías socialistas, el llamado socialismo utópico, que se decía antes, y quienes se ocuparon de él o nos ocupamos, habíamos contrapuesto el análisis del pensamiento utópico a la construcción de Marx. En este punto, Paco restituye también el carácter de utópico a la construcción marxista y realmente desbroza lo inadecuado que fue llamar utópicos socialistas autores como a Beccaria en su obra sobre los delitos y las penas. Es decir, Beccaria no fue ningún socialista. Sin embargo, por los opuestos a reformas sociales en un sentido funcional al sistema capitalista, pero con un carácter humanitario, estos impropiamente fueron calificados de utópicos, de socialistas utópicos, algo que sorprende, pero da muchas pistas para pensar o claves las sociedades y el pensamiento que nos ha precedido. A utopía y socialismo, Paco dedica 2 capítulos y acaba describiendo cómo el concepto se fue convirtiendo en un concepto deshonrado en el siglo XIX, y cómo la utopía se fue convirtiendo en el siglo XX, antes de la supuesta realización del socialismo como un sistema, y hasta donde se puede considerar responsable de esa deshonra la pretensión del socialismo, que pretendía pasar directamente de la utopía a la ciencia. En este paso está la clave para entender lo que ha dicho la poetisa polaca Szymborska en su poema que incluye Paco en el libro, pero también
para entender por qué la utopía socialista alcanza su cima en obras literarias posteriores que no desprecian la ciencia ni la técnica y que se alejan de la infautación cientifista, como son Noticias de ninguna parte de William Morris y Chevenbourg de Andrei Platonov. Dedica una reflexión muy curiosa y específica a los viajes de Gulliver y al contenido utópico que esta misma obra tiene. Obra que, por cierto, no fue escrita para niños, sin embargo, es una obra que a veces regalamos y vemos que los adolescentes, jovencitos, están leyendo con placer. Paco se ocupa también de Un mundo feliz y de 1984 para, además de la utopía, mostrar cómo hay otra expresión colateral a la misma, que es la de distopía, que en el siglo XX ha tenido una expresión bastante importante. Al respecto, Paco añade que ni siquiera en los albores del siglo XXI se ha demostrado que el espíritu utópico haya desaparecido. La idea central de estos ensayos es que no hay que leer las distopías del siglo XX en clave antisocialista, sino más bien en clave antiideológica, esto es, como críticas del mundo bipolar y de lo que las dos ideologías en confrontación tenían en común, concluyendo que ni siquiera en ese mundo bipolar en el que se produjeron las principales distopías del siglo XX se perdió toda esperanza, solo que la esperanza restante tiene mucho que ver de nuevo con la renovación de la ironía y la parodia en un ámbito que enlaza la literatura con el filosofar. El libro de Paco se cierra tratando el tema de si la utopía ha muerto o no, o sigue estando viva. Afirma que este es un tema que nos dejó en herencia Marcuse y que luego, desde 1990, se ha planteado en numerosas ocasiones, aunque con orientación diferente. Este pensamiento ha adoptado la perspectiva unas veces de ingeniería social fragmentaria y otras desde la consideración de que la utopía social y totalitarismo son necesariamente sinónimos. En los últimos tiempos se ha mantenido que el único campo que quedaría libre para la expresión utópica sería el estético. A Paco esta interpretación no le parece más que una verdad a medias, que oculta algo importante y choca con hechos cada vez más sólidos. En este sentido, Paco termina su explicación afirmando que el sentido sociopolítico y moral de la utopía ha vuelto en los comienzos del siglo XXI sin que se le esperara, y que ha vuelto de la mano de lo que hoy se conocen como conocemos movimientos sociales, de manera tal que se puede decir que después de los desastres del siglo XX, la utopía ha perdido su inocencia,
pero no su vigencia. Este repaso que he hecho yo sobre los contenidos de la obra me parece que bastan para concluir la declarada apuesta de Fernández Buey por la utopía, que finaliza su trabajo afirmando que la utopía es posible si se lucha contra las injusticias y desigualdades. También que no se puede hacer política sin ética, en sentido gramsciano, distante pues del marxismo politicista, porque es posible sostener una utopía si hacemos política con ética, en la medida que el malestar social en nuestras sociedades va en aumento, como son la proliferación de las guerras, el expolio, la crisis ecológica, las crecientes desigualdades y las evidencias de escándalo moral. Esto hace imperioso que nos situemos junto a los oprimidos y humillados, porque otro mundo es posible. Quienes hemos tenido el privilegio de tratar y estimar a Paco, podemos afirmar que el objetivo de su vida, su utopía, lo constituía la lucha por esa justicia social, en un sentido que fuera posible además en un mundo habitable, pues su proyecto intelectual y político, el que sostuvo y lo percibimos y lo leemos y conocemos, lo llevó a comprometerse en la lucha con muchos otros y otras para acabar con cualquier forma de explotación, ya fuera de clase, de género, de raza o de nación. Con estas convicciones se comportó como un pensador y militante de izquierda, cabal, tan fiel como crítico, sabiendo y defendiendo que no habrá socialismo si no es ecologista, feminista y pacifista. Con su muerte hemos perdido a un gran maestro y amigo y un intelectual de un valor extraordinario, aunque eso sí, nos quedan sus escritos para orientar nuestras iniciativas y tareas a favor de la emancipación propia y la de los otros. Gracias por la atención.